nosotros si utilizamos la solución de hipoclorito de sodio como desinfectante de la superficie donde estamos trabajando, o para lavar algunos materiales que estuviéramos utilizando, lo destruye rápidamente, son sensibles al hipoclorito de sodio. Algunas de estas especies, de estos géneros de enterobacterias, pueden también ser utilizados en la industria, como dice acá, en la bioindustria. ¿Por qué? Porque estamos utilizando algo biológico, algo que tiene vida, para utilizarlo en la industria, ¿no es cierto? Se pueden utilizar alguna de estas familias para lo que es la fermentación de queso, de los productos lácteos, para alcoholes, para tratamientos médicos, para la producción de las toxinas, en el uso de ciertos cosméticos, fabricación de agentes antivirales. Una de las que es muy utilizada, sobre todo en la parte de biología molecular para realizar estudios, es la Escherichia coli, por su rápida reproducción, porque se multiplica rápidamente, es fácil de conseguir, fácil de manipular. Entonces, una de las más utilizadas es la Escherichia coli. Ahora, como les había mencionado, esta familia de las enterobacterias se divide en dos. Las que se las considera sí o sí patógenas, que yo les mencionaba que eran tres, ¿recuerdan? Que son la Salmonella, Shigella y la Yersinia. Si nosotros aislamos estas tres de alguna muestra clínica del organismo del ser humano, sí o sí es patógeno, porque no se las encuentra como flora normal del organismo del ser humano. Ahora, estas de acá se las clasifica como comensales oportunistas. ¿Por qué? Porque estas pueden estar como flora microbiana normal, sobre todo de lo que es el intestino, la parte del intestino del ser humano. La E. coli es la que más abunda a nivel del intestino. Tenemos la Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Citrobacter y la After. Como característica general de toda esta familia, es decir, de todo este género de acá, todos son fermentadores de glucosa. Todos son fermentadores de glucosa. La prueba de la oxidasa, que vimos ayer, ¿se acuerdan? Para la pseudomona era positiva, para esta familia son negativas. Toda la oxidasa es negativa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, fermentan la glucosa, son oxidasa negativa. Estas crecen muy bien en el Agarma conque. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los medios de cultivo? El Agarma conque es un medio selectivo y diferencial. Selectivo, ¿por qué? Porque nos seleccionaba solo las bacterias gram negativas. Y estas enterobacterias son gram negativas. Y son diferenciales porque podemos diferenciar en ese medio de cultivo las enterobacterias, vamos a decir así, o los gram negativos que son lactosa positivo y los que son lactosa negativos. Recuerdan que lo diferenciábamos por la coloración de las colonias, en la que las lactosas positivas eran de un color fucsia y las lactosas negativas eran más blanquecinas, ¿no es cierto? Salvo Shigella dysenteriae, que es una de las especies de Shigella, todos los integrantes de la familia, de todas las enterobacterias, son catalasa positiva. ¿Ya? Entonces son oxidasa negativa, catalasa positiva, a excepción de esta especie de la Shigella, que es la Shigella dysenteriae. Ahora aquí podemos ver en imagen una prueba de oxidasa. Esta es una prueba de oxidasa positiva cuando vieron color púrpura. Esta es una lactosa positiva y esta es una lactosa negativa en el medio de cuál? Mat conque, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es el medio selectivo para estas gram negativas. Ahora, cuando nosotros hacemos las pruebas de identificación para saber, cuando nos lleva una muestra clínica nosotros al laboratorio, ¿cuál es el procedimiento? Hacemos un extendido para la tinción de gram, para guiarnos qué tipo de microorganismo vamos a aislar. Hacemos la siembra generalmente en 3 medios, que es el agar sangre, para ver la hemólisis, el agar chocolate y el agar maconque. Estas van a crecer en los 3 medios, ¿no es cierto?
Pero si nosotros vemos el crecimiento en este medio, que es el McConkey, todas las pruebas bioquímicas, la prueba de oxidasa, la prueba de la catalasa, la galería bioquímica, lo hacemos de este medio, de estas colonias que están en el McConkey. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una gran negativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar con este donde están aisladas. De aquí empezamos a hacer todos los métodos de diagnóstico. Ahora, esto es uno de los tubos, uno de los medios de cultivo que forma parte de la galería bioquímica, que se conoce como el TCI o triple sugar iron, donde nosotros podemos ver, ya lo habíamos visto antes, la fermentación del azúcar de la glucosa, la lactosa, la producción de gas, la producción de sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Al fondo se divide en dos partes. Aquí vendría a estar la glucosa y aquí vendría a estar la lactosa. Todas las enterobacterias hemos dicho que son fermentadoras de glucosa. ¿Recuerdan? Entonces, todas las enterobacterias siempre van a fermentar el fondo del tubo. Por eso este es el primer medio de cultivo que nosotros observamos cuando hacemos la identificación. Porque si no está fermentado el fondo del tubo, si se conserva de este color rojo, que es el color del medio original, no es una enterobacteria. Puede ser una pseudomona, porque la pseudomona no fermenta la glucosa. ¿Está bien? Entonces, esta sí es una enterobacteria porque fermentó la glucosa. Esta también, a pesar que el pico de flauta está rojo. Y aquí, para que se produzca este color negro precipitado del sulfuro de hidrógeno, sí o sí se tuvo que haber acidificado el medio. Es decir, aunque nosotros no lo veamos amarillo, decimos que sí es glucosa positiva porque si no se hubiera acidificado el medio, no se forma el sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Aunque nosotros lo veamos negro y no podamos observar el amarillo, como vemos acá, decimos que es glucosa positiva. ¿Por qué? Porque para que se precipite y se forme el sulfuro de hidrógeno, el medio tiene que estar ácido. Entonces, tiene que haber estado o haber virado al color amarillo, ¿ya? Entonces, y cada una de las de los géneros que pertenecen a la familia tienen características distintas. Por decir, esta corresponde a una E. coli, esta una Shigella, esta una Salmonella. La Salmonella es una de las bacterias que forma sulfuro de hidrógeno, y esta vendría a ser una pseudomona. ¿Por qué? Porque no fermenta la glucosa. Es un bacilo gram negativo no fermentador. Generalmente estos bacilos pueden variar de tamaño, no todos presentan el mismo tamaño. Los bacilos gram negativos pueden estar de 1 a 5 micras, pero ¿cómo podemos diferenciarlas entre sí? Por los lipopolisacáridos que forman parte de su pared celular, por la presencia o no de cápsula. Ustedes saben que la cápsula evita la fagocitosis, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto? Por los flagelos. ¿Cuáles son los flagelos? Estos que salen de la bacteria, ¿no es cierto? Y que hemos dicho que está compuesta por proteínas, esos flagelos, y esas proteínas pueden tener efectos antigénicos, es decir, causar una reacción en el organismo. Hemos mencionado que habitan en muchas variedades de sitios géneros de esta familia. Algunos pueden ser transmitidos por los animales, es decir, según una zoonosis, y otros están como flora microbiana en el organismo de los seres humanos. Estas infecciones que se producen en el organismo pueden ser tanto las infecciones producidas por cepas que están en nuestro organismo, es decir, que son endógenas, como también por cepas que son exógenas, como la salmonella, la shigella, la yersinia. Por decir, la yersinia es transmitida por las ratas y ocasiona lo que es la peste negra. Entonces, por eso decimos que es una zoonosis y no es normal. La salmonella generalmente por los alimentos que estén contaminados, carnes de pollo que puedan estar con la bacteria, y nosotros no hagamos una buena cocción, nos podemos enfermar. Endógenas que colonizan sitios estériles. Es decir, que estas pueden llegar a sitios donde no hay microorganismos y sí pueden causar una infección. ¿Cuáles son los sitios estériles? Recuerden, hemos mencionado líquido cefalorraquídeo, hemos mencionado la sangre, hemos mencionado todos los tipos de líquidos pleural, pericárdico,
amniótico, todos esos líquidos son estériles. La vejiga igual es un sitio estéril. Una de las frecuentes de esta familia de las enterobacterias es la Escherichia coli, que también, al igual que la Pseudomonas, es una de las que puede ocasionar también infecciones intrahospitalarias, solo que esta es de los fermentadores, la Pseudomonas de los no fermentadores. Y como les había mencionado, la Salmonella, la Shigella y la Yersinia, que son las patógenas, solo van a habitar el intestino cuando están causando una infección. Después no son flora normal, ¿no es cierto? La Yersinia pestis, transmitida por la picada de la pulga, y uno de los portadores es el ratón, que presenta, que puede también ser el portador de la pulga y esta picar accidentalmente al ser humano. Para el diagnóstico general, ¿qué se requiere de estos microorganismos? Para el diagnóstico, las muestras clínicas, ya les he mencionado, la muestra clínica con la cual se trabaja en el laboratorio es dependiendo del sitio donde está la infección. Si es una infección urinaria, yo no debería pedir una muestra de secreción bronquial, ¿no es cierto? Tengo que pedir una orina. Si el paciente está con diarrea, ¿cuál va a ser la muestra? Va a ser ese fecal. Si el paciente presenta fiebre y ya se le ha hecho todos los análisis y no se sabe cuál es, se le toma una muestra de sangre. Si el paciente está con una tos y expulsando flema, pues ¿qué es lo que necesitamos nosotros? La muestra de secreción bronquial. Entonces, eso depende del tipo de muestra. Las muestras no requieren se puede decir mucho aparataje en lo que es el transporte. Son muestras que se deben transportar en un ambiente fresco, en una conservadora, si es que estuviéramos lejos del hospital, o de la clínica o del laboratorio, pero sí, tampoco debe pasar mucho tiempo para hacer el procesamiento de las muestras, sobre todo la orina, aquí en nuestro ambiente, nosotros que es muy caliente, si la dejamos a temperatura ambiente, es como un caldo de cultivo para las bacterias, y las bacterias que hay presentes, si estuvieran presentes en la muestra de orina, van a irse multiplicando rápidamente. Los métodos de detección directa, hemos dicho que el principal es la tinción de grano. ¿Por qué decimos que es directo? Vuelvo a repetir, ya se las había mencionado en otras clases, porque buscamos directamente al microorganismo, es decir, a la bacteria. Aquí podemos ver, miren, aquí vemos bacilos gram-negativos puros. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, cuando ustedes ven una imagen así, donde ven abundante cantidad de microorganismos y ven puros, solamente eso, es que esto se ha tomado de una colonia, se ha hecho la tinción de grano de una colonia. Y aquí vemos leucocitos, células, entonces esta es una tinción de grano de una muestra clínica. Pero también vemos bacterias, ¿no es cierto? Para la Yersinia pestis no se emplea tanto la tinción de grano. Para la Yersinia pestis empleamos la tinción con azul de metileno o con gienza. Es la única de este género que pertenece a esta familia en la cual no hacemos la tinción de grano, porque mejor se tiñe con la tinción de gienza o azul de metileno. La Klebsiella granulomatis también se puede visualizar con tinción de gienza, donde nosotros observamos lo que se conoce como los cuerpos de Donovan. Es la Klebsiella granulomatis que causa el granuloma. Y generalmente es dentro de la célula, nosotros observamos lleno de los bacilos gram-negativos. ¿A qué les asemeja esto? ¿Se acuerdan que ayer vimos lo que eran las Neisseria? Y habíamos visto que dentro de los polimorfos se presentaban los diplococos gram-negativos. Esto se puede asemejar, solo que estos no son diplococos, sino que estos son bacilos gram-negativos e igual se ubican en forma intracelular dentro de la célula. ¿En qué medios de cultivos van a crecer estas familias? Es decir, todos los géneros que están dentro de familia. Habíamos mencionado que crecen en agar sangre, muy bien, en agar chocolate, y en agar maconque, aquí crecen seleccionadas ya solo las graneas. Otros agares que se puede utilizar es el agar hectoe, entérico, el HE, el agar que tiene ciclosa, glicina y desoxicolato, que es el XLD, también es otro medio que se puede utilizar. Que es un medio específico, que es de la Salmonella Shigella, para aislar ya tanto sean las patógenas como Salmonella o como Shigella. Los hemocultivos, como ser caldotiolipolato,
caldo, infusión, cerebro, de corazón, que van a favorecer el crecimiento de la bacteria. ¿Cómo favorecen estos medios, estos caldos? Puede ser el tioglicolato y la infusión de cerebro. Cuando nosotros tenemos una muestra clínica, sobre todo cuando son las heces fecales, a veces hay poca cantidad de microorganismos, sobre todo cuando hay proceso de diarrea. Entonces nosotros en ese caldo, porque como es caldo es un medio líquido, ¿no es cierto? Aparte de que cultivamos ya en nuestros medios agar sangre, agar chocolate, agar McConkey, colocamos un poco de muestra aquí, en el caldo. Y todo lo llevamos a incubar 24 horas. Si por algún caso no hubiera habido crecimiento, porque tal vez no había mucha bacteria directamente de la muestra, ¿no es cierto? Cuando hicimos de aquí, directamente en la muestra cuando sembramos, entonces podemos volver a hacer una resiembra en otras cajas, con igual agar sangre, agar chocolate, agar McConkey, pero de lo que ha crecido acá. Porque supuestamente este caldo tiene que estimular el crecimiento de los microorganismos. Entonces volvemos a hacer una resiembra y colocamos nuevamente en otras placas para ver si podemos aislar al microorganismo. Klebsiella granulomatosis no crece en estos medios de cultivo de rutina. ¿Por qué? Porque generalmente es una bacteria intracelular. Necesitamos otro tipo de medios de cultivo. Y tenemos el agar sangre, el agar chocolate, el agar McConkey. ¿Cómo podemos nosotros o qué condiciones le damos a estas bacterias? ¿Condiciones en qué? En atmósfera. Son aerobias, entonces tenemos que incubarlas en aerobiosis, es decir, con oxígeno. Algunas pueden desarrollar mejor en presencia de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo hacíamos nosotros la obtención del dióxido de carbono? En una lata de leche, ¿no es cierto? Colocamos las plaquitas, le colocamos una velita encendida, la tapamos, se extingue y forma una atmósfera con CO2. Entonces, y se incuban generalmente, estas crecen, la gran mayoría, a las 24 horas de incubación. Puntitos que ustedes ven aquí pequeñitos son bacterias gram positivas que pueden ser estáfilos, pueden ser strepto, enterococo, son más pequeñitas, ¿ya? A comparación de las gram negativas. Aquí podemos ver otros medios de cultivo en el agar chocolate, en el agar McConkey. Esta es una colonia de bacterias de la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae nosotros la podemos encontrar como formando parte de la flora microbiana a nivel de la faringe. Y es muy mucoide esta bacteria, por eso es que también las colonias se presentan así bastante mucosas y brillosas y son colonias grandes. Tanto la mucosidad que miren casi no quedan aisladas las colonias, se unen unas con otras. A diferencia de las anteriores, que pueden crecer perfectamente a 37 grados, la Yersinia pestis, la que es transmitida por la pulga al ser humano, generalmente crece mejor entre esta temperatura de 25 a 30 grados centígrados. ¿Ya? Las colonias de esta Yersinia son pequeñitas, no son como las otras enterobacterias, son más pequeñitas. Entonces, por eso se recomienda mejor incubarla 48 horas cuando estamos buscando lo que es la Yersinia pestis. Ahora, ¿cuál es el método de identificación? Si nosotros hemos dicho que es una familia, ¿no es cierto? Nos va a crecer aquí la colonia, nos crece, como hemos visto acá, ¿dónde está? Lactosa negativa, lactosa positiva. Entonces, de estas colonias nosotros tenemos que hacer otras pruebas para saber cuál de esos géneros que estamos mencionando, que son tantos, es la causante de la infección. Entonces, para eso hay lo que se conoce como la galería bioquímica, que está formada principalmente, la galería bioquímica puede estar ampliamente por muchos medios, pueden ser hasta 10 medios, pero los que más se manejan dentro del laboratorio son el TSI,
la lisina o lía, el citrato, la urea, y el zinc. Con esos 5 medios que nosotros tengamos en nuestra galería bioquímica, podemos llegar a la identificación del género, y en algunos casos, de algunas especies de la enterobacteria. Ahora vamos a ir describiendo cada uno de ellos para que ustedes puedan entender qué función tienen cada uno de ellos. El TCI se le conoce como triple sugar iron, ¿ya? Triple sugar iron. Ya lo habíamos mencionado antes, nosotros vemos la glucosa, supuestamente tiene 3 azúcares, por eso se dice triple sugar, glucosa, lactosa y sacarosa. Vemos la producción o no de los gases, que era cuando vemos ese espacio, ¿no es cierto?, de gas que se forma dentro del tubo, y también la producción de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué tiene este agar TCI? Tiene estos 3 azúcares. Podemos ver la formación de los gases y el precipitado del ácido sulfúrico, que era ese precipitado negro que habíamos visto anteriormente. Entonces, ya esto lo hemos visto. Como indicador de pH tiene el rojo de fenol, que es el que va a virar, ¿no es cierto?, si se acidifica o se alcaliniza el medio. Cuando se acidifica, el medio vira un color amarillo. Y conserva el color rojo, o se pone más intenso, cuando está alcalino, ¿ya? Como fuente de azufre hay el tiosulfato de sodio, es decir, para que se pueda producir ese precipitado de color negro por el ácido sulfúrico. Y después también tiene lo que va a ser la formación del gas. Entonces, aquí nosotros dividimos al tubo en 2. Aquí al fondo estaría la glucosa. Supuestamente aquí en medio quedaría lo que es la sacarosa, pero la sacarosa no nos interesa. Por eso vamos a dividir solamente en 2, donde vemos nosotros el fondo. Este lo hemos visto, pero se los voy a volver a repetir. Glucosa, vuelvo a repetir, lactosa. ¿Por qué ven ustedes aquí en esta imagen AA? ¿Qué significa esa AA? Cuando este vira y cambia el pH y se acidifica, decimos que está ácido, por eso es A. Vemos el pico de flauta, ¿no es cierto? En este caso el de acá. Y vemos que también está amarillo, ácido. Entonces, por eso es que es AA, ácido ácido. Ahora vemos este otro de acá. Y vemos cuando es alcalino, se le pone una letra K. Este no ha virado, sigue rojo. Y este igual sigue rojo. Entonces está alcalino, alcalino. O tal vez no ha tenido demasiado tiempo, es una bacteria un poco más lenta y necesita 48 horas para poder virar. Entonces a veces también ocurre. Ahora, eso es lo que nosotros vemos en el TCI. Y aparte, esta producción de gas, también lo observamos en la formación del sulfuro de hidrógeno. Ahora, el otro medio, que es el agar-lía o lisina, determina la capacidad que tiene la bacteria que estamos nosotros sembrando en ese medio. ¿Cómo sembramos este medio, verdad? Esta es la galería, este es el medio, ¿no es cierto?, el tubo. Nosotros hacemos. No se olviden que les había mencionado que hay asas de platino, que son, esta se llama asa de hilo. Y la asa que tiene como un círculo al final se llama asa calibrada. Esta es asa calibrada y esta es una asa en hilo. Entonces, con esta asa en hilo nosotros hacemos. Funcionamos hasta el fondo y retiramos y empezamos a sembrar en la superficie del tubo. ¿Ya? Así se siembra acá, en el agar TCI. Ahora, el agar lisina, como les mencionaba, tiene la capacidad de que el microorganismo pueda utilizar al aminoácido lisina. Este es un aminoácido, entonces está formado por proteínas, ¿no es cierto? Lo puede atacar de 2 formas, o lo puede utilizar de 2 formas la bacteria. Una puede ser
por medio de la descarboxilización, o otra por la desaminación. Entonces, por eso dice descarboxilándolo o desaminándolo. También tiene azúcar en su composición, y la fermentación de esa glucosa puede también observarse para utilizar estos dos procesos. Se puede observar en este medio de la lisina también si hay formación de gases, es decir, si hay esta formación de gas, también se puede observar. Y también podemos observar la formación del precipitado medio. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la lectura cuando hemos hecho la incubación después de las 18 a 24 horas? Y en algunas que pueda ser 48 horas. La misma forma, se lee en quebrado. ¿Qué es el quebrado? Es esto de acá que hemos mencionado anteriormente. Dividirlo, ¿no es cierto? Aquí, y este o va a ser ácido, y este va a ser ácido, o va a ser alcalino. Entonces, esos son los quebrados. La reacción en la superficie corresponde a la parte aerobia, porque está más expuesta al oxígeno, ¿no es cierto? Y supuestamente lo que ocurre en la parte del fondo correspondería a la parte anaerobia. Pero no, como esta no se incuba en anaerobiosis, algo de oxígeno siempre va a entrar en el medio, entonces no es anaerobia completa, ¿ya? Porque si no, las bacterias estas no desarrollan. Entonces, la parte de arriba es aerobia, y la parte del denominador, que se llama así en quebrado, vendría a ser la parte anaerobia. La acidez, al igual que en el de TCI, se escribe con la letra A, que es cuando lo vemos en color amarillo, en este caso el día, y cuando es alcalino, con la letra K, en el caso del día, cuando viene un color púrpura, más oscuro. El medio del día generalmente es un color, este medio es un color lila bajito, bien bajito, ¿ya? Cuando se pone un lila más intenso, nosotros decimos que es positiva. Cuando se pone, cuando no pasa nada es negativa, y cuando viene otro color es por el proceso de la desaminación, cuando viene un color rojo. Entonces, una reacción positiva va a ser aquella en cual en el fondo y la superficie del tubo esté completamente un color púrpura, es decir, de ese lila original bajito, que es al inicio el medio de lisina, vira un color lila intenso. Entonces, eso significa que ha habido un proceso de descarboxilación de la lisina. Y esta es una lía positiva, porque todo el tubo lo ven de color lila, intenso. Entonces, como hemos dicho que puede utilizar la lisina por dos métodos, en este caso cuando lo vemos así, ocurre el proceso de descarboxilación de la lisina. Ahora, cuando en vez de virar a un púrpura intenso, se coloca de un color rojo, decimos que ha habido una desaminación de la lisina. Y esta es una prueba de lisina negativa, ¿ya? En esas dos formas los podemos ver. Hay que recordar que la primera reacción va a ocurrir cuando se dé la fermentación de la glucosa, porque hemos dicho que en su composición tenía glucosa, ¿no es cierto? Eso, entonces, todos los tubos a las 10 ¿sí? ¿Alguien me habló? Ahora ya está, no, Sí. no la escucho más. Ahora. Va, se cortó el internet, no les creo. Estoy en mi casa ahora. Bueno, les decía que para que se produzca así como este proceso de descarboxilación, esto tiene que haberse fermentado la glucosa, y si nosotros lo viéramos a las 10 a 12 horas, va el tubo primero colocándose de un color amarillo. Por eso es que algunas veces cuando nosotros miramos a las 24 horas, todavía observamos en el fondo del tubo un poco de color amarillo. Pero igual, si nosotros lo vemos lo demás más púrpura, igual decimos que es positiva. Aquí podemos ver la desaminación de la lisina, que vendría a ser lo que hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Un tubo vamos a evidenciar que se ha desaminado la lisina cuando la superficie es de un color rojo y el fondo es amarillo,
Entonces igual decimos que aquí ha habido una desaminación. Es negativa para la descarboxilación de la lisina, pero positiva para la desaminación de la lisina. Esto donde se define esto si es desaminación o si es descarboxilación en el pico de flauta, en la punta de bisel. Por decir, miren, este de acá ha virado completamente todo el tubo, ¿no es cierto? Entonces, este es lisina positiva. Aquí, en este caso, todavía sigue el fondo del tubo de un color amarillo. Entonces, en este caso, pero la punta de flauta o la punta de bisel está lila, decimos que hay una descarboxilación. En este caso, la punta está roja, decimos que es una desaminación, a pesar de que el fondo del tubo todavía sigue amarillo. En cambio, aquí estaba completamente un color rojo, ¿no es cierto? Pero a veces también se presentan así. Y ha habido, en este caso hay precipitación del sulfuro de hidrógeno. Miren, ahí la formación de gas, que también podemos observar, la formación de gas, precipitación de sulfuro de hidrógeno, y tiene que ser lisina positiva para también haber virado a este color, porque tiene que haberse fermentado o haber utilizado la glucosa, como vemos acá. La fermentación de la glucosa tiene que haberse producido acá, se tiene que haber virado a violeta, para que nosotros podamos ver el precipitado negro, ¿ya? Al interpretar esa prueba de la lisina, entonces nosotros lo hacemos de acuerdo a la lectura. Es decir, si el bisel es alcalino, va a estar de color morado. Si el fondo es ácido, va a estar de color amarillo. Y es lo que nosotros interpretamos en el quebrado, dependiendo de lo que ya nosotros podamos observar acá. ¿Ya? Y miren, está alcalino, alcalino. Por eso está acá. Aquí está alcalino, acá, y ácido. Aquí está producido la desaminación. Y aquí está A de ácido, ¿cierto? Y aquí está alcalino, ácido, y en la formación del sulfuro de hidrógeno. Ahora, otra de los tubos que están presentes en la galería bioquímica, ya hemos mencionado que era el citrato, ¿no es cierto? El citrato de Simon se determina para ver si el microorganismo utiliza este citrato como fuente de carbono. Aquí generalmente no hay fermentación de azúcares y no hay producción de ácido láctico. ¿Cuál es el indicador que tiene este medio de cultivo para ver el pH cuando utiliza o no el carbono, o cuando hay la fermentación o no de azúcares? Es el azul de bromo-timón. Cuando hay una alcalinidad, es decir, cuando el medio se torna alcalino, va a virar a un color azul. Y eso nos indica que la prueba es positiva. Cuando no hay cambio de color y sigue de color verde, que es el color original, se dice que la prueba es negativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, este es el medio, el citrato original es de este color, de color verde. Nosotros hacemos la punción y hacemos la siembra en el pico de flauta, incubamos 24 horas, y si a las 24 horas el medio se alcalinizó porque la bacteria utilizó al citrato como fuente de carbono, va a virar a un color azul. Y decimos que la prueba de citrato es positiva. Si no lo hace, decimos que es negativa. Ahora, otra de los componentes de la batería bioquímica es la urea. Ahora, ¿qué tiene este microorganismo? ¿Qué tiene que tener el microorganismo que nosotros sembremos en este medio? Tiene que tener la enzima ureasa. Si está presente la enzima ureasa en esa bacteria, va a tener la capacidad de desdoblar o metabolizar la urea, ¿no es cierto? Entonces, si esta urea generalmente es de un color amarillo, clarito, cuando vira por el pH, cuando está presente la enzima en el microorganismo, y ha utilizado la urea, la ha desdoblado, entonces hace cambiar el pH y se vuelve alcalino, va a virar a un color fucsia intenso y decimos que la prueba es positiva. Pero si se conserva el amarillo original, decimos que la prueba es negativa. Esta es una urea, un medio de urea sin cultivo, vamos a decir así, y esta es una urea positiva. Si se alcaliniza, si digamos nosotros sembramos aquí la bacteria, como hemos dicho, al fondo, y sembramos, y utiliza
o tiene la enzima ureasa que desdobla la urea que está presente en el medio, lo va a alcalinizar al medio y va a virar a un color fucsia intenso. Y esa es una prueba positiva. Este es un medio sólido y este es el medio líquido, ¿ya? Ahora, por último, uno de los medios que también tenemos es el agar-zinc. Este va a determinar tres cosas, como su nombre lo dice. Va a determinar la presencia de sulfuro, de indol y la motilidad de la bacteria. ¿Ya? Esas son las tres cosas que podemos observar. Motilidad, indol y sulfuro de hidrógeno. También la lectura es a las 18 a 24 horas de incubación. Y en este medio es lo que agregamos este reactivo de Ehrlich o de Kovacs para ver la prueba del indol, la que está aquí en medio. Si la bacteria es indol positivo o si es indol negativo. ¿Ya? El indol es uno de los productos del metabolismo de un aminoácido que recibe el nombre de triptófano. Entonces, si la bacteria que está o ha crecido en ese medio, en el zinc, tiene esta enzima, que es la triptofanasa, va a hidrolizar a este triptófano y va a producir un color, o sea, va a producir el indol, que nosotros lo observamos de un color o de un anillo rojizo que se forma en la superficie del tubo. Ya si la bacteria presenta esta enzima. Vamos a ver acá. Aquí, el agar-zinc. Entonces aquí tenemos, el agar-zinc generalmente es de un color amarillito. Nosotros hacemos solamente una punción recta y tenemos que observar sin motilidad. ¿Cómo observamos nosotros la motilidad? Alrededor de la punción tiene que haberse producido como una sombra más o menos así. Nosotros observamos, agarramos el tubito y lo observamos hacia trasluz y vemos si hay esa producción como de crecimiento alrededor de la punción. Si hay así, decimos que es motilidad positiva. Aquí no vemos sulfuro, ¿no es cierto? Entonces decimos sulfuro negativo. Aquí le agregamos ese reactivo de Ehrlich o de Kovacs, unas 5 gotas, y vemos qué color de anillo se forma. Si ustedes ven, aquí hay un color de anillito amarillo, entonces decimos que es indol negativo también, ¿ya? En este caso, aquí vemos que está turbio, el medio, ¿cierto? No se ve transparente, decimos que es motilidad positiva. Sulfuro, negativo porque no hay precipitado negro. Y ven aquí el anillo de color rojizo que se ha formado en la superficie después de que se ha agregado el reactivo de Kovacs o de Ehrlich, decimos que es indol positivo. Entonces, esas tres cosas vemos en este medio de zinc. Y aquí pueden ver, miren, este ha formado precipitado de color negro, entonces es sulfuro positivo. Y si esta bacteria obviamente forma un precipitado negro, la motilidad es positiva. ¿Ya? Ahora aquí se ve un poco rojizo la superficie de lo que han agregado en el reactivo de Kovacs, decimos que es indol positivo también. Entonces, eso vemos en este medio del zinc. Ahora aquí podemos ver cómo nosotros vamos haciendo, cuáles son los que nosotros hemos mencionado. Miren, esta galería bioquímica está formada por 2, 4, 6, 8, 10 tubos. Nosotros solo manejamos 5. La urea, el citrato, el zinc, y ¿dónde está la lisina? Aquí está la lisina. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros aquí, ¿qué hemos dicho que vemos en el TCI? Este es el TCI. Vemos la glucosa, vemos la lactosa. ¿Cómo estaría aquí la glucosa? Aquí me dice, positiva, negativa. Negativa. Positiva. ¿Alguien más? Positiva, ¿por qué? Porque está elevado. No. ¿Qué color lo Por ven? la Pues, porción de gas. ¿Amarillo? amarillo, entonces quiere decir que se ha acidificado el medio, ¿no es cierto? Y Sí. la lactosa, ¿cómo la ven? ¿Positiva o negativa? Negativa. Positiva, porque hemos dicho que el color es el TCI original es de un color rojizo, ¿recuerdan? Sí. La urea era de un color amarillito, como el que está sí. acá. ¿Qué es? ¿Positiva o negativa esta urea? Negativa. Negativa, ¿no es cierto? Negativa. Porque no tiene esta bacteria aquí encima, la ureasa. No tiene Ahora este color. citrato
El citrato original es color verde. ¿Este qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. A ver, ¿quién más? Negativo, doctora, porque Negativo. Sigue verde, ¿no ves? Que hemos Sigue dicho que verde. cuando la bacteria Sigue verde. utiliza el citrato como fuente de carbono, vira un color azul. Entonces, esta es negativa. Aquí en esta lisina, en este zinc, mejor dicho, ¿cómo ven la motilidad? Positiva. Positiva. Positivo. El indol, Positivo. positivo, porque están hilitos rojos. El Sí. sulfuro de hidrógeno, Negativo. negativo, ¿no es cierto? Está negro. Ya no hay negro, ¿no es cierto? Está clarito. Y aquí la lisina, ¿cómo la ven? La lisina está positivo. Positivo. Alcalino. Está Alcalino. un color, Porque cuando es acidez tiene que tener un color amarillo. no. Cuando es ¿No? positiva, vira un color púrpura más intenso, les dije, ¿se acuerdan? Entonces, esta es positiva. Está toda la lisina, miren, está de color púrpura. Entonces, la lisina es un color lila bien bajito. Cuando la bacteria produce el proceso de descarboxilación, hace que vire completamente a un color púrpura. Entonces, esta es positiva. ¿Y aquí produce gas o no produce gas esta bacteria? No. ¿Y Sí, este produce espacio gas. qué significa? Sí. Gas, ¿no ves? Sí. Se les he dicho ese espacio que se ve a veces en los tubos es gas. Entonces, con eso nosotros decimos que esta bacteria es una Escherichia coli. Ahora miren acá la diferencia con una que es Shigella. Aquí vemos que está, el fondo está positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Y el pico de flauta, Sigue siendo positivo. no, está negativo, porque miren, está todavía rojo. Ven que todavía tiene la coloración roja, no ha virado completamente, entonces es negativo. Pero ¿qué hemos dicho? Todas las enterobacterias con azúcar fermentan, ¿la de arriba o la de abajo? Lo que les he explicado y les he repetido hartas veces. Esta familia de enterobacterias, ¿cuál azúcar fermenta? ¿La glucosa o la lactosa? La glucosa. Fermenta mayormente la ¿La glucosa. glucosa dónde está? ¿En el fondo del tubo o en el pico de flauta? Al fondo del tubo. Cuando El el tubo. fondo. Entonces, todas las enterobacterias, ¿cuál tendrían que fermentar? ¿El fondo o el pico de flauta? El fondo. El fondo. El fondo, ¿no es cierto? Todas tienen que fermentar el fondo. Si no fermentan el fondo, ya no es enterobacteria. Ahora aquí la urea, ¿cómo la ven? ¿Negativa o positiva? Negativa. Negativa. El citrato, Negativo. 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 Aquí como ven la motilidad en el zinc, Negativo. Positivo. negativo porque no, solo se ve no. el pinchazo, ¿no es cierto? Sulfuro, Negativo. indol, Negativo. negativo porque no hay el anillito rojo como acá, ¿no ves? Miren. Lisina, Negativo. negativa. Esta sí es una lisina negativa. Entonces ven que se diferencian de las otras. Entonces así vamos nosotros haciendo la diferenciación y llegamos a la bacteria. Obviamente que para esto hay una tablita, ¿ya? Yo les voy a mostrar al final, hay una tablita con la cual nosotros nos podemos guiar mirando nuestra galería bioquímica. Esta es otra forma, igual, de hacer la galería bioquímica de identificación para las enterobacterias, y esta técnica se llama técnica API. Se ocupa mucho menor cantidad de medio de cultivo, ya vienen los medios preparados así en estas tarjetitas, y miren, hay abundante cantidad de medios, no solamente los que nosotros hemos mencionado, 5, ¿no es cierto? Aquí hay, miren, hay ADH, hay citrato, sulfuro, urea, indol, glucosa, manosa, inositol, sorbitol, o sea, otros medios. Y esto se hace la lectura en un equipo. Entonces, obviamente que esto es mucho más caro, ¿no? Nosotros por eso, en los laboratorios, la gran mayoría solo trabaja con estos tubitos, con los 5 que hemos mencionado. Inclusive, hay también así, en tirita, ya para poder también hacer las pruebas de identificación. Ya, aquí como unos tubitos, miren, viene y se va colocando la muestra. Pero el método más común, el más utilizado, vuelvo a repetir, es este que nosotros utilizamos de los tubitos.
Aquí van a ver un video. Hay unas cosas que no son similares a las nuestras, como nosotros trabajamos acá, pero para que se guíen un poquito, ¿ya? Lo van a mirar. Hey, ¿qué tal, Yocas? Estamos acá en el laboratorio de nuevo. Vamos a hacer una nueva entrega en este video sobre pruebas bioquímicas. Si trabajan en microbiología, creo que ya las han escuchado. En otros campos también son muy utilizadas. Vamos a ver cómo son estas pruebas bioquímicas en blanco, sin inocular, y cómo pueden cambiar una vez inoculadas. Vamos a ver sus principios y cómo funcionan estas técnicas de diferenciación metabólica en bacterias. Acompáñame a ver este video. Bueno, acá tenemos las 6 pruebas bioquímicas que se utilizan acá en el laboratorio. Estas pruebas son determinantes para buscar si las bacterias tienen presencia o ausencia de distintas enzimas. Cada medio o cada prueba bioquímica está especialmente enfocado para hallar la presencia de una enzima o su ausencia mediante el cambio de color del sustrato. Esto se hace porque las bacterias degradan el sustrato dependiendo de la enzima que el mismo les brinde para hacer ese cambio de color, evaluando así la capacidad metabólica del organismo, en este caso de las bacterias. Nos puede decir si tienen peroxidasas, descarboxilasas, ureasas, deaminasas, o si son bacterias fermentadoras de los medios. Cualquiera de estos medios se puede tornar de color negro. Cuando se tornan de color negro, quiere decir que ha sido utilizada por un organismo fermentador. Esto hace que el medio cambie de color negro debido a que lo oxida por medio de ácido sulfurhídrico. También al encontrar burbujas en el medio, podemos decir que estamos hablando de organismos aerobios facultativos. Recordemos que en estos medios no hay ningún organismo anaerobio estricto, ya que en todos estos medios hay alguna cantidad, por mínima que sea, de oxígeno. Entonces siempre estamos trabajando con aerobios. Vamos a proceder a describir cada una de estas pruebas bioquímicas. Cada una de estas pruebas contiene una enzima específica o varias enzimas que nos va a ir diferenciando a la bacteria, hasta llevarnos incluso a género. Aquí vamos a observar cómo son estas baterías o pruebas bioquímicas sin inocular, cómo son su color original sin que la bacteria haya degradado los sustratos y haya empezado a diferenciarse. Tenemos la primera prueba bioquímica. Como observan, este medio es totalmente verde. Este verde es el medio citrato Simmons. Este citrato Simmons está principalmente compuesto de citratos. Lo que hace la bacteria es consumir este citrato tornándolo de un color azul. Si es positivo, para utilizar el citrato como única fuente de carbono. Acá tenemos el otro agar, la agar-lía o agar hierrolicina. Este agar, para poder ser degradado completamente, la bacteria tiene que poseer 2 enzimas, siendo la lisina descarboxilasa y la deaminasa. En estas pruebas bioquímicas podemos encontrar que se puede degradar acá arriba o acá abajo, o en los dos lugares. Esto, si degrada acá arriba, vamos a denotar un positivo en el símbolo que anotamos el resultado, y si no degrada abajo, un negativo. Ya en el cuaderno les explicaré. Este tercer medio de un color dorado es el agar urea. Este agar se torna de un color amarillo a rosa si la bacteria posee una enzima que se llama la ureasa. Recordemos que una enzima se reconoce por su terminación en asa. Ureasa, degradador de urea. Acá tenemos el cuarto medio, siendo el TSI o agar triple azúcar hierro. Este agar está compuesto principalmente de carbohidratos. La bacteria que logre cambiarle de color, o sea, degradar este sustrato, es capaz de desdoblar carbohidratos, virando de color rojo o este naranja que vemos a un amarillo más tenue, o puede pasar a negro. Recordemos que negro es organismos fermentadores. El quinto agar que nos encontramos es el agar-sin. Este agar-sin, si observan, está recto. Los demás agares están en forma pico de flauta, como observan, pico de flauta. Esto es debido a que este agar-sin necesita solidificarse de manera recta, ya que vamos a hacer una punción por el centro del agar para observar
si esta posee flagelos o no. No podemos decir eso, pero sí presenta una serie de movilidad fuera de la función que hicimos. Se puede decir que esta bacteria se ha movido dentro del medio, indicándonos que posiblemente pueda tener flagelos. Y para el sexto agar tenemos el caldotriptona. Este caldotriptona vira de color, indicándonos que la bacteria tiene una enzima que se llama la triptofanasa, que es capaz de desdoblar el anillo indol del aminoácido triptófano, haciendo así que vire de color este medio. Este es el único medio líquido de las pruebas bioquímicas, como observan. Bueno, aquí tenemos a las pruebas bioquímicas ya inoculadas. Ya han pasado más de 24 horas en la incubadora, así que vamos a observar los resultados. Este es el citrato simul. Recuerdan que era totalmente verde. Ahora en la parte superior se ha tornado de color azul, en la parte inferior sigue verde. Esto indicándonos que la bacteria ha degradado en la parte superior y no en la parte inferior. Esto puede indicarnos que la bacteria es una bacteria más que todo aerobia, no aerobia facultativa, ya que no ha logrado degradar la parte inferior del sustrato. ¿Cómo se puede indicar esto para anotar los resultados de la prueba? Para anotar esto, escribimos en nuestra hoja de resultados, hacemos el dibujo de tubo con colores, sería mejor. Vemos que degradó en la parte de encima, entonces ponemos positivo, y en la parte de abajo negativo. Esto nos va a indicar que en la parte superior sí degradó y en la parte inferior no degradó. Si degradó el citrato simul, nos indica que esa bacteria es capaz de alimentarse de citratos. Por ende, posee metabolismo para degradar los citratos. Esto nos lleva en las claves a algún género de bacteria. Igualmente vamos a revisar las otras pruebas. Recordemos que para inocular estos medios, pico de flauta, se hace en estría. Aquí tenemos al agar hierrolicina. Este agar, recuerden que era de un color como café. Ahora está de color púrpura o violeta. Este color nos indica que la bacteria ha degradado. Posee la enzima lisina descarboxilasa y deaminasa. En la parte inferior observamos un tanto oscuro, indicándonos que puede poseer facultades de fermentador, haciendo que este medio se oxide por medio de ácido sulfídrico. Ahora tenemos la urea. Este medio era un color dorado. Ahora podemos observar que en su parte superior encontramos un color rosa-violeta, el cual nos ha indicado que es una bacteria aerobia que posee la enzima ureasa. Tenemos el cuarto medio, que es el agar TSI, ya inoculado. Observamos que el color se mantiene homogéneo, igual. Esto nos indica que esta bacteria en particular no posee la capacidad de desdoblar los carbohidratos que contienen este medio. Recordemos que los resultados negativos también son resultados. Para el quinto medio, que es el agar SIN, que es un medio sólido, que lo ponemos así plano, sin pico de flauta, podemos observar una especie de punción. Si ven la punción que tiene, no ha crecido fuera de esa punción. Esto nos quiere decir que posiblemente es una bacteria que no posee movilidad, no posee flagelos, aunque eso habría que revisarlo por el microscopio. Y por último tenemos el sexto medio líquido, que es el caldotriptona. Como observamos, sigue del mismo color que el inicio. Esto nos quiere decir que la bacteria no tiene la enzima triptofanasa, ya que no pudo desdoblar el anillo indol del aminoácido triptófano que contiene este medio. En esta toma comparamos en la parte inferior los medios o las pruebas bioquímicas, baterías bioquímicas sin inocular. En la parte superior, inoculadas y ya ha pasado tiempo en la incubadora. Como observan, es notable el cambio de color que poseen, mostrando así los resultados en las diferentes enzimas que poseen para degradar el sustrato esta bacteria. Biocar, espero les haya quedado súper claro cuáles son las diferencias en estas pruebas bioquímicas y para qué sirven. Son pruebas diferenciales que nos van a ayudar a ubicar el género de nuestra bacteria. Así que espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video. Biocar. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, había una diferencia en base a lo que nosotros utilizamos en el laboratorio, pero también nosotros agregamos
directo medio de zinc, que es el medio que está, ¿no es cierto?, que no está en pico de a ver si se formaba el indol. ¿Ya? Vamos a describir un poco de las bacterias, de las que hemos dicho que son las oportunistas, las que son las primarias, ¿no es cierto? Entre las patógenas decíamos que teníamos la Salmonella, Shigella, Yersinia y la Klebsiella granulomatosa. Entre las que son comensales, flora microbiana normal y se pueden transformar en oportunistas, estamos la E. coli, la Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus y Morganella. Este Proteus se aísla mucho en infecciones, sobre todo de vida, producida tal vez en personas que van demasiado a las piscinas, se aísla bastante. La E. coli es la que abunda en mayor cantidad en nuestro organismo. Y vamos a salmonella, vamos a empezar por las patógenas. Las salmonelas son aquellas que se pueden encontrar a nivel del digestivo de los animales y nosotros nos podemos contagiar accidentalmente. Como accidentalmente al consumir carnes que estén contaminadas, es muy común también las salmonelas en los alimentos de mar, por eso es que como nosotros a veces no estamos acostumbrados a comer alimentos de mar, por decir ceviche y esas comidas que se comen, los alimentos semicrudos de pescado, entonces a veces están contaminados con las bacterias y nos da una salmonelosis. Las gastroentéricas producen diarrea. Y hay otras que están, inclusive, como dice acá, en los huevos, si las gallinas están con salmonela y nosotros no desinfectamos bien los huevos o para utilizarlos, digamos, y nuestras manos quedan contaminadas con la cáscara del huevo y así utilizamos y agarramos otros alimentos, podemos contagiar los alimentos que nos comemos de forma cruda, ¿no es cierto? Entonces producen procesos de diarrea, diarreas abundantes con dolor de estómago, pueden producir fiebre, pueden producir cólico, vómitos. Es bastante fuerte la enfermedad que produce la salmonela y esta inclusive pueden llegar a lo que es la sangre, la salmonela septicemiante y ocasionar lo que se conoce como la fiebre tifoidea. ¿Ya? A veces son difíciles de erradicar estas bacterias, la salmonela, sobre todo las que son las septicemiantes, las que producen la salmonelosis o la fiebre tifoidea, y ahí se ha visto que muchas personas, a pesar del tratamiento que hacen para la fiebre tifoidea, aún tienen títulos bajos de la salmonela circulando en su organismo por el resto de su vida. Entonces son propensas a que puedan volver a tener nuevamente una reinfección, si es que estuvieran en contacto nuevamente con mayor cantidad de salmonela, o si el organismo se inmunodeprime, pueden volver nuevamente a aparecer. Las pruebas que se utilizan para hacer identificación, esta bacteria es patógena por la presencia que tiene fimbrias, algunas tienen fimbrias, hacen la secreción de sustancia, presenta cápsula, tiene toxinas y sobrevive muy bien a nivel intracelular. El diagnóstico, la tinción de Gram, vamos a ver bacilos Gram negativo. Cuando nosotros hacemos el cultivo en el agar SS, si ustedes recuerdan que hemos mencionado que es para la salmonela y la shigella, la salmonela, a diferencia de la shigella, produce colonias con puntos negros porque produce el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Igual si utilizamos el agar Hectoen, igual, que pueden crecer ambas, la salmonela y la shigella, pues en la salmonela vamos a ver las colonias con puntos negros, que es una característica de esta bacteria. El agar SS, si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de medios de cultivo, es un medio selectivo y diferencial. Selectivo, ¿por qué? Porque solo crece salmonella shigella de las demás enterobacterias que crecieron en el agar Macón. Si aquí del agar Macón, que no es cierto, crecen todas las enterobacterias, aquí se seleccionan si aquí hubiera salmonella o shigella. ¿Y cómo las diferenciamos? Esas dos que crecen acá, por la formación del sulfuro de hidrógeno. La salmonella produce sulfuro de hidrógeno y la shigella no. Acá tenemos el agar XLD, igual, las colonias con precipitado negro, características de la salmonella. Entonces, una vez aisladas, ¿cierto? Las colonias, hacemos lo que conocemos nosotros que es la galería bioquímica para llegar una vez a diferenciar la salmonela. Y hay otros diagnósticos que son los diagnósticos serológicos, sobre todo cuando el paciente se ha enfermado con la salmonela septicemiante, las que llegan a la sangre, que es la fiebre tifoidea, la enfermedad producida, se hace la reacción de Vidal. Esta que vemos acá. Y se utilizan estos antisueros que vienen en forma comercial. Y aquí colocamos, aquí para hacer esta prueba necesitamos suero del paciente, es decir, que hacemos una extracción de sangre sin anticoagulante
Centrifugamos para que precipiten todos los glóbulos rojos y nos quede en la superficie el suero. Y ese suero nosotros colocamos acá. Dependiendo del reactivo, colocamos la cantidad que nos indica el inserto del reactivo y colocamos una gotita de estos reactivos a cada uno. Mezclamos y luego llegamos a observar si hay la formación o no de aglutinación. Lo más común son estos 4. El antígeno O, el H, el A y el B. Entonces, dependiendo de cuál nosotros veamos que ha formado una aglutinación, informamos. Positivo 1 en 40. Positivo 1 en 80, dependiendo también de la dilución, porque si en el primero nos da positivo, tenemos que ir haciendo dilución, ¿ya? Estos vendrían a ser los antígenos que se utilizan para determinar lo que vendría a ser la fiebre tifoidea en la salud. El tratamiento que se puede dar es con quinolonas, con el cloranfenicol, el trimethoprim sulfamethoxazol, pueden ser las cefalosporinas de última generación. Lo importante del tratamiento es que la persona tiene que cumplir todo el tratamiento con el horario, con la dosis que indica el médico, los días que indica el médico. ¿Por qué? Porque como les digo, esta bacteria muchas veces puede quedar todavía en el organismo como adormida y cuando encuentre su momento apropiado puede nuevamente volver a aparecer. Por eso es que las personas que han tenido salmonelosis o la fiebre tifoidea, siempre sus títulos que marcan con esta prueba siempre son arriba de 1 en 80. Es decir, que como que siempre estuviera presente el microorganismo. El otro es la Shigella, que es de los patógenos, que no es parte de la flora normal. La transmisión puede ser vía fecal oral, porque puede estar también en las manos de las personas. Pueden estas personas que no se asean bien las manos manipular los alimentos, contaminar los alimentos, ¿no es cierto? O le da la mano a otra persona y así se transmiten los microorganismos. Entonces, hay estas 4 especies que son la Flixneri, la Somnei, la Bodi y la disenterial. Esta causa lo que es una disentería. Cuando ingresa en el organismo causa una diarrea acuosa con bastante sangre y el paciente se deshidrata rápidamente. ¿Por qué? Porque produce una toxina que es la toxina Shiga. Esta toxina Shiga es la que le da su patogenicidad a esta bacteria. Entonces, como les decía, viene la diarrea con sangre, con moco. Es característica la presencia de sangre en las muestras fecales de las diarreas producidas por la Shigella. En algunos casos puede pasar a una bacteriemia, es decir, una infección en la sangre, y puede ocasionar también procesos de fiebre. ¿Ya? Entonces es una de las más patógenas, inclusive más que la salmonela, la Shigella es más patógena. Esto es lo mismo, cómo se puede transmitir. Entre los métodos de diagnóstico, como es una enterobacteria, es lo mismo, tinción de Gram como método directo. Se cultiva en los medios Maconque y HE, en el DCS, para diferenciar de la salmonela, porque a veces los síntomas pueden ser similares por la fiebre. También se pueden hacer la agrupación por los antisueros, similar a lo que hemos visto de la prueba de Vidal. Nosotros vemos acá, por decir, esta es una galería bioquímica en la cual nosotros vemos lo que es el DCI, vemos que hemos dicho que todas las enterobacterias fermentan la glucosa, es decir, que la ponen de un color amarillo. Esta es glucosa positiva, la glucosa negativa, vemos acá el agarlicina positivo, el citrato está negativo, la urea está negativa, y el zinc, no hay sulfuro de hidrógeno, indol positivo, ¿no es cierto? Y la motilidad vemos que es negativa. Aquí podemos ver la Shigella ya cultivada en los medios y hemos dicho que se diferencia de la salmonela porque no hay presencia de las colonias con puntos negros, ¿no es cierto? Este es el agar SS, este es el agar HE y este es el agar XL. No produce el precipitado negro como producía la salmonela. El tratamiento generalmente tiene que primero, en caso como es una enfermedad que produce abundante diarrea, el paciente se deshidrata. Aparte de que es una diarrea con sangre, lo primero hay que rehidratar al paciente, es decir, colocar un suero de solución fisiológica en el cual se pueda rehidratar con los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, mantenerlos rehidratados y recién empezar el tratamiento. Y generalmente el tratamiento no es por vía oral, es más por vía intravenosa. Ya antibióticos que se utilizan por vía intravenosa. Y también, en el caso de que no sea tan grave el caso, que esté recién empezando, se puede dar cipro, fluoxacina, la citro, la ceftriaxona.
Ya este es el que les decía en vía intravenosa o intramuscular. Y esto, si no está muy grave el paciente y tolera, si no hay presencia de vómito, se le puede dar por vía oral, porque si hay presencia de vómito, no se le puede dar por vía oral porque todo lo va a volver a vomitar, ¿no es cierto? Y no va a entrar el medicamento. Entonces ya tiene que ser por vía endovenosa o intramuscular. El otro de los patógenos es la Yersinia pestis, la especie. Hay varias, la enterocolítica, la pseudotuberculosis, pero esta es la que nos interesa más porque es transmitida por la picadura de la pulga. Y uno de los vectores es el ratón o los animales que estén en el monte. Pueden ser los portadores del microorganismo. Esta lo que va a ocasionar es una infección generalizada, ya la tenemos, que va a producir también así procesos de fiebre y la piel se empieza a poner de color negro y puede ser bastante mortal esta enfermedad producida por la Yersinia pestis, ¿ya? Aquí podemos ver, miren, las dos formas principales de la infección son la peste bubónica y la peste neumónica. Bubónica, ¿por qué? Porque empiezan a aparecer acá, vemos como unos bubones, como unas bolitas, por eso se llama bubónica, y la neumónica la que afecta directamente a nivel de los pulmones. Esta bubónica hay presencia de fiebre, hay el edema inflamatorio, esta parte de acá duele por la presencia de estos bubones que se inflaman, y se puede ocasionar una bacteriemia total en el organismo del paciente. Si se deja avanzar mucho la enfermedad, se puede empezar a necrotizar, como vemos acá, y puede ser letal, es decir, que el paciente puede llegar a morir. Se puede transmitir de persona a persona también por las vías respiratorias si es la peste neumónica. Esta afecta a los pulmones y obviamente es malestar general, las manifestaciones son pulmonares, y aquí la muerte se produce con mayor rapidez, porque va atacando todo lo que es a nivel de los pulmones. Ahí, como mencionábamos, mire, ya cuando hay una septicemia, se va haciendo una necrotización de en este caso del pie, aquí vemos de la mano, ¿cierto? Y por eso es que cuando aparecen casos de peste, es una alerta que se toma. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una pandemia. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Esta otra sería la Yersinia enterocolítica, que lo que causa generalmente una enfermedad a nivel estomacal, causa procesos de diarrea, y obviamente es menos patógena que la Yersinia pestis. Y la pseudotuberculosis, que también es similar a la enterocolítica con procesos de diarrea, ¿ya? Pero no como la pestis. Los medios de cultivo los mismos, si ustedes se dan cuenta, como pertenecen a la misma familia, es lo mismo, ¿ya? Obviamente que en el caso de que nosotros estemos sospechando de una enfermedad por Yersinia pestis, el cultivo puede quedar para estudios ya de investigación, porque lo que se necesita es dar un diagnóstico rápido para el paciente para poder empezar con el tratamiento. Entonces, más se utilizan lo que son las pruebas serológicas y las pruebas de PCR para hacer el diagnóstico de manera más rápida y oportuna para el paciente. En el caso de la enterocolitis y cuando es una linfadenitis, no está muy claro el tratamiento que le dan los médicos, pero cuando es una bacteriemia, como la hemos visto, que se pueden ir necrotizando los dedos, se puede utilizar la piperacilina, las cefalosporinas de tercera generación, los aminoglucósidos y el trimetoprim-sulfametoxazol como tratamiento. En este caso, la Yersinia pestis, lo importante es actuar de forma rápida. Es decir, si se diagnostica, no hay que perder el tiempo y dar inmediatamente el tratamiento a la persona. Y obviamente también verificar las personas que hubieran estado tal vez cercanas a esa persona para también dar un tratamiento preventivo. Entre las oportunistas, la que tenemos más es la Escherichia coli, porque es la que se encuentra, ya hemos dicho y hemos mencionado cuando hablamos de flora microbiana normal del intestino, es la que se encuentra en mayor cantidad. Y es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda en el metabolismo de sustancias dentro de nuestro cuerpo, como ser las vitaminas B y las vitaminas K, que si esta estuviera disminuida, estos procesos no se llevarían a cabo. Ahora, la forma de detección ya lo hemos visto, que es, ¿no es cierto?, con colonia, que crecen en el agamacón, que hacemos la galería bioquímica, eso es lo mismo para todo.
Ahora lo que vamos a ver aquí. Aquí hay algo que quiero que les quede claro. Como la E. coli es flora normal, nosotros tenemos que estar seguros si de verdad es esa E. coli la que está causando el problema de diarrea, o si es alguna de los serogrupos o serotipos que pertenecen a la E. coli. Porque si es la E. coli que está como microflora normal de nuestro intestino, no tenemos por qué dar un tratamiento antibiótico, ¿ya? Pero si es otra subespecie de E. coli y que tenemos que hacer la detección mediante prueba serológica antes de hacer el antibiograma, entonces ahí sí podríamos hacer el antibiograma para darle un tratamiento antibiótico al paciente. Pero si es la E. coli, que es flora normal, no tenemos por qué hacer antibiograma, porque le daríamos antibiótico, ¿para qué? Para matar nuestra propia flora normal, porque el proceso de diarrea tal vez no es producida por la E. coli, sino por otro factor, qué sé yo, alimenticio, por virus, por parásitos, por hongos, y no por la E. coli. Entonces, ¿por qué? Porque es flora microbiana normal de nuestro intestino. Ahora, diferente es si nosotros aislamos una Escherichia coli en una muestra de orina. Yo lo que les decía anteriormente era cuando hablábamos de una muestra de heces fecales. Es decir, nos llega al laboratorio una muestra de heces fecales de un paciente que si está con diarrea, nosotros aislamos E. coli. Hacemos las pruebas de serología y es la E. coli de nuestra flora normal, entonces no necesitamos hacer antibiograma, mejor dicho, para dar un tratamiento antibiótico. Pero si la E. coli la aislamos de una muestra de orina, ahí sí o sí no hacemos ahí pruebas de serotipificación, porque puede ser que sea la E. coli de nuestra flora normal del intestino, pero que ha cruzado otra vía y se ha ido a las vías urinarias. Entonces ahí sí está causando infección, porque ahí no es flora normal. Entonces, cuando es una E. coli, es una muestra de orina de un urocultivo, sí o sí hacemos antibiograma. Cuando es de heces fecales, primero tenemos que hacer la serotipificación para ver si es patógena o es la flora normal, recién para hacer antibiograma. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hay estas especies sí son patógenas. La E. coli enterotoxigénica, si nosotros hacemos estas pruebas como las que hemos visto acá, eso es a lo que me refiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Así estas pruebas igual vienen para E. coli. Esta, miren, dice antígenos febriles. No sé si se logra ver salmonela. No se logra observar, pero esta era para salmonela. Recuerdan que dijimos ahí el antígeno flagelar O, H, A y B. Pero no sé si aquí se ve mejor. Bueno, pero este es para salmonela. Igual así viene para la E. coli. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos esas pruebas de serología para ver si son las patógenas. Es decir, ¿y de dónde hacemos esas pruebas? De nuestras colonias. De nuestras colonias que están aisladas, ¿no es cierto? O en todo caso, como ya hemos identificado, mejor dicho, de esta colonia hacemos las siembras en la galería bioquímica. La galería bioquímica identificamos que es E. coli. Entonces, estas pruebas serológicas hacemos de acá, de la galería bioquímica, del tubo del PCI de la galería bioquímica, porque ya sabemos que es una E. coli. Pero queremos saber si esa E. coli es patógena o es la flora microbiana normal, ¿no es cierto? Entonces tomamos, aquí agregamos un poquito de solución fisiológica a este tubito del PCI, lo agitamos y esa suspensión que se forma aquí con las colonias que han crecido en la superficie es lo que nosotros utilizamos. En vez de suero, como cuando hacemos muestra para el Vidal, ¿no es cierto? Dijimos que teníamos que tomar muestra de sangre, aquí este va a ser nuestro suero. Y de aquí tomamos y colocamos una gotita en las plaquitas y vamos viendo si es la enterotoxigénica, si es la enteroinvasiva, si es la enteropatógena, si es la enterohemorrágica o si es la enteroagregativa. Ahí miren, son 5. Entonces, hacemos esa prueba serológica. Si nos da cualquiera de estas, nos da positiva cuando hemos hecho una plaquita por aglutinación, aglutina, digamos, nos da positiva, entonces recién hacemos el antibiograma.
que es lo que explicaron ayer sus compañeros, Calixto, Ana Karen, ¿no es cierto? Recién hacemos el antiviral. Pero si es la E. coli, es decir, si ninguna de estas precipita o aglutina aquí en las pruebas que nosotros hagamos, no hacemos antiviral. Vuelvo a repetir, si es una muestra de heces fecales. Pero si es una muestra de orina, no hacemos estas pruebas y sí o sí hacemos antiviral. ¿Ya? Que eso quede claro. Vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por qué en heces tenemos que hacer todo este proceso de hacer la prueba serológica para ver si es la patógena o no? Porque la E. coli es flora normal de nuestro intestino. Y si es flora normal, no le podemos dar antibiótico. Entonces, por eso buscamos a ver si es alguna de las patógenas. Si es patógena, cualquiera de las que salga ahí, hacemos antiviral. En cambio, en la orina, si aislamos E. coli, sí o sí hacemos antibiograma porque en las vías urinarias, en la vejiga, no debería haber ninguna bacteria. Entonces, y la E. coli en la orina sí es patógena. ¿Ya? El diagnóstico, lo mismo, como les he mencionado, hacemos el cultivo en el agarma Conquey, ¿no es cierto? Vemos las colonias, hacemos la identificación de la galería bioquímica, que ya la hemos mencionado. Ahora, eso sí, hay E. coli que son lactosas positivas y lactosas negativas. Entonces, una vez hacemos la galería bioquímica, hacemos esas pruebas serológicas que les mencioné para ver si son las patógenas o no. Esto es lo mismo que hemos mencionado, acá están. Estas vendrían a ser las pruebas de antisueros, como les mencionaba, por decir, esta es positiva. Miren, aquí hay una aglutinación. Esta igual es positiva y esta es negativa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer previo a hacer el antiviral. El tratamiento. Una característica que presentan estas Escherichia coli, y sobre todo en muestras de orina, que es donde es más patógena, es que presentan igual resistencia, mecanismos de resistencia a los antibióticos. Principalmente, ¿a qué antibióticos? A los betalactanos. Presentan los mecanismos de resistencia BLEA, los mecanismos de resistencia BLE, los AMC, los carbapenémicos, que es lo que les toca exponer a sus compañeras, los mecanismos de resistencia. Al igual que la pseudomonas, que es una bacteria intrahospitalaria, ¿no es cierto? La E. coli igual. Y igual también que la pseudomonas adquieren rápido resistencia a los antimicrobianos. Entonces, las cepas que circulan en los hospitales que son intrahospitalarias no son de las cepas buenitas, son de las cepas que ya tienen resistencia a los antibióticos y es un problema para los pacientes que están internados. Porque ya no hay a veces opción qué medicamento darles a esos pacientes, ¿no es cierto? Los medicamentos, mientras más fuertes son, tienen mayores efectos adversos. Entonces, dañan el hígado, dañan el riñón, producen ictericia. Entonces, ese es el problema. Hay una E. coli que se la considera uropatógena, que es la que les mencionaba, que es lo que ya hemos visto, que es así o sí hay que darle tratamiento antibiótico. Aquí les quiero mostrar, esta es la tablita que yo les decía, de la identificación de enterobacterias. Por decir, ustedes tienen sus tubitos, ¿no ven? De la galería bioquímica. Entonces, tienen sus tubitos de la galería bioquímica y lo tienen en su gradilla, así como vieron en el video, lo tienen en una gradilla. Generalmente nosotros los acomodamos en este orden, los tubos, el TCI, el citrato, la lisina, la urea y el zinc. En ese orden los tenemos nosotros en nuestra galería, en nuestra gradilita. ¿Para qué? Porque nuestra tabla está en ese orden y así nosotros vamos a observar. Ahora yo les voy a explicar un poquito cómo se usa esta tablita. Aquí ustedes ven, miren, en este otro cuadradito de acá, está todo como ustedes pueden observar los resultados de cada uno de ellos. Acá está del TCI, del citrato, de la lisina, de la urea, del zinc, en el mismo orden que se encuentran acá. Aquí pueden ver que si está amarillo, amarillo, es glucosa positiva, lactosa positiva. Aquí está glucosa positiva, lactosa positiva y el sulfuro de hidrógeno. Aquí glucosa positiva, lactosa negativa. Aquí el negativo, el positivo. Aquí la lisina positiva, aquí lisina negativa. Aquí está la urea positiva, urea negativa. Y aquí el zinc, como lo pueden ver, indol positivo, sulfuro negativo, motilidad negativa, todas las formas como ustedes pueden observar estos tubitos. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando tienen una galería
o tienen tienen su gradilla y están sus tubitos con su galería bioquímica. ¿Cómo van a identificar? Ven tantas muestras acá que se pueden chipar, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo primero que hacen es mirar su tubo, el TCI. A ver, van a ir imaginándose ya por aquí, a ver si le puedo poner color. ¿Cómo ven este tubo de TCI? Positivo, positivo, ambas, fondo y pico de flauta positivo. ¿Cómo está? Los dos son positivos. Positivo. Los dos son positivos. Entonces yo digo, mi primer tubo está todo positivo. A ver, miren mi tablita. Estos tienen pico de flauta rojo, estos tienen pico de flauta rojo. Ah, entonces me quedo con este lado de acá. Y ya reduzco, ¿no es cierto? Ya no tengo que buscar en todo. Ya reduzco porque solamente estos 2, 4, 6 están todo amarillo el tubo del TSI. Ahora, veo mi citrato. A ver, vamos a hacer con este negro el tubo. Ahí. Y vamos a hacer con el azul, no es el azul acá. Aquí está. ¿Cómo lo ven el citrato? ¿Positivo o negativo? Ah, disculpa, pero no se puede dibujar mejor. ¿Cómo ven el citrato? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, digo, entonces esto está positivo, ya reduje esto. El citrato está positivo. Ah, ya, a ver, ¿quiénes tienen positivo de este que tenían el tubo amarillo? Estos 5, entonces ya de este me olvido. Ya todo esto me voy olvidando. ¿No es cierto? Ya voy trabajando solo con esto. Se me va reduciendo, miren la cantidad con lo que voy a trabajar. Ahora veo cómo está mi lía. Mi lía está todo violeta también. Si está todo violeta, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ahora, ¿quiénes tienen positivo? A ver aquí. La primera, la segunda, la tercera. ¿Miren? La tercera, hasta la Estas están negativas, entonces ya voy reduciendo más. Miren, ya estas están negativas, entonces no, estas tampoco ya van. Ya solo me quedan estas 3. Ven que se va reduciendo porque veo que estas 3 tienen positivo. Ahora veo cómo está mi urea. No hay fucsia, no hay fucsia. A ver. Ya vamos a suponer que este es fucsia. Mi urea está fucsia completa. ¿Qué color? ¿Es positiva o negativa? Positivo. Entonces, ¿quién tiene urea positiva acá? Los dos primeros. Entonces ya esta también la voy eliminando, ¿no ves? Y me quedan estos 2. Ahora solo me queda ver mi tubo del zinc. Lo voy a hacer, ¿ya? Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué hice? Ya no sé qué hice. Ya veo mi tubo del zinc. ¿No ves? Y mi tubo del zinc. A ver, con este amarillo, es amarillito. Le agregué el reactivo de Cobalt. Le agregué el reactivo de Cobalt o de Ehrlich. Y quedó nomás amarillo el fondo. No formó. Y la motilidad, a ver, ¿dónde está? Aquí está mi siembra. ¿Cómo sería? ¿Motilidad negativa o positiva? Positivo. No, solo está la No. punción. Ah, sí. Negativa. 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 Y Furo, negativo. el indol. Negativo. Entonces, ¿cuál es indol negativo acá? El primero. Solo el Entonces, primero. ya es esta, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria que yo tenía en esta galería bioquímica pertenece a la Klebsiella pneumoniae. Así es como ustedes van haciendo o van descartando. Si ustedes se dan cuenta. Ahora, diferente fuera, miren, si tuvieran su tubo, ¿no es cierto? Su TCI, y lo tienen de este color. El fondo está amarillo y el pico de flauta está rojo. ¿A qué lado se irían a buscar? A la segunda fila. Aquí no, ya estas se olvidan de esta de acá. Porque aquí, en este lado están
los que están con el pico de flautas rojo. Y así van descartando, como les he enseñado. Para cada tubo van viendo. Si el citrato fuera positivo, ¿cuáles tienen positiva? Estas de acá. Entonces, de todas estas se olvidarían, ¿no es cierto? Y van viendo después su lisina. Si su lisina es positiva, entonces aquí tienen positiva. Es la única positiva. Entonces ya terminan de comparar los tubos, porque las otras están negativas. Entonces, de esa forma ustedes van haciendo y van descartando. Van viendo cada uno de sus tubitos. Pero siempre empiezan por el PSI, porque así ya pueden ir descartando las demás especies de la enterobacteria. Y si tuvieran su tubo así, déjenme mostrar. Si tuvieran un tubo, a ver, ¿dónde dibujo ahora? Aquí, a ver. Si su TCI está así, ¿qué es? A ver si su TCI está así, todo rojo. Lactosa positiva. A ver, piensen, piensen. Si su TCI está todo rojo, como cuando uno lo utiliza es rojo original, ¿no es cierto? ¿Pertenece a este grupo que ven ustedes en la pantalla? No, ninguno. No. ¿Qué hemos dicho de las enterobacterias? Todas las enterobacterias fermentan ¿qué? Glucosa. Lactosa. Cosa. ¿Y dónde está la glucosa? Ahí no hay glucosa. No hay glucosa. Ya, pero ¿dónde está la glucosa? ¿En el fondo o en el pico de flauta? En el fondo. ¿Cuándo? En el fondo. Y esta no tiene, ¿no es cierto? Que les dije, si ustedes ven un tubo que está completamente rojo, no es enterobacteria. ¿Por qué? Porque todas las enterobacterias tienen que fermentar el fondo del tubo. Y si hay precipitado negro, lo han fermentado porque tiene que haberse acidificado el medio para que se forme el sulfuro de hidrógeno. Entonces, esta, si bien creció, digamos, en el arma Concave, es gran negativa, pero puede ser la pseudomonas o el acinetobacter, porque son no fermentadores de la glucosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos eso y les he repetido igual hoy día? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que hacer la identificación de las enterobacterias. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda antes de que pasemos esta parte de la tablita? No, quedó claro, doctora. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Sí. A ver, vamos a ver en el examen si se entendió o no se entendió. Bueno, ahí terminaríamos la parte de lo que son las... Doctora, pero esa tablita que usted tenía en la parte derecha, ahí decía si es positiva o es negativa, cómo identificarlo fácilmente. Pasa que yo lo veo borroso un poco y no puedo ver bien, y entonces, ¿será que si lo tiene en foto y que se note bien claro, será que lo puede pasar, por favor? Tengo una hojita, yo la voy a buscar porque esta la tenía en mi computadora y la pegué para que lo vean, pero yo la tenía impresa. La voy a buscar y les voy a sacar copia para llevárselas el martes para el laboratorio. Ya ustedes, no sé cuánto me cobrarán sacándose la fotocopia a colores, y yo les digo cuánto me cobran. Es esa hojita, yo la voy a sacar a colores, ¿ya? Y se Gracias. Está bien, doctora, eso nos ayudaría demasiado. Ya, yo la voy a llevar, la voy a buscar este fin de semana porque la debo tener en medio de mis papeles, y la voy a llevar a la fotocopiadora que me la hagan en colores para llevárselas el martes, ¿ya? Cuando pasemos laboratorio el martes. Está bien, doctora. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿cómo me sale? Pero el lunes no nos vamos a ver, doctora, para el examen. Vamos a ver, pues tenemos el examen, tenemos laboratorio. Pero en el examen va a entrar eso, ¿no, doctora? Entonces sería para el lunes, doctora, la fotocopia. Claro, pero no les voy a preguntar así de la tabla en sí. Ya, está bien, doctora, gracias. Otras cosas que les he explicado les voy a preguntar. Y les he recalcado harto, así que acuérdense que les he preguntado. ¿Cómo cuál es, doctora? No me olvidé. No, pues ya yo les he recalcado hartas veces ya. Bueno, Ana Karen quería ayer con Calixto compartir un video. Les voy a dar la opción para que compartan y después yo les explico del antibiograma, ¿ya? Ya, doctora. Ya, ya está con la opción de que puedan compartir. Ya, doctora.
Me avisan si se escucha el audio, por favor. Ya. Aumentarle volumen. ¿Se escucha? No se escucha. Ya que no se escucha el audio, yo les voy a ir explicando. El antibiograma se hace en el lagar Moeller-Hinton, como ustedes ven ahí, es un medio que no tiene color, es un medio transparente, y la siembra se hace con hisopo, no se hace con asa, porque se tiene que hacer una siembra masiva, es decir, que no tiene que quedar ni un solo espacio sin microorganismos. Por eso es que se siembra en 3 direcciones. Hacen la siembra con hisopo como si ustedes estuvieran haciendo un trapeado del piso de su casa, que no tienen que dejar espacio, ¿no es cierto?, sin trapear. Así tienen que hacerlo. Primero lo hacen hacia un lado, después le dan un giro a la placa, vuelven a hacer lo mismo, y le dan otro giro y vuelven a hacer lo mismo, 3 veces. Luego, ya que él hizo eso con el hisopo, se deja 5 minutos más o menos, que se impregne bien la placa, el medio de cultivo, y se empiezan a agregar los discos de antibiótico. Eso que él va a agregar ahorita con la pinza son los discos de antibiótico. Si ustedes ven, él tiene unos puntitos en su caja, que es porque los antibióticos no tienen que quedar unidos. Miren, él tiene unos puntitos con los cuales se guía para poder colocar los antibióticos, porque tienen que estar a cierta distancia para que si hay algunos antibióticos que forman halos grandes, no se unan con el halo del antibiótico de al lado, ¿ya? Entonces, luego, miren, ustedes se deja incubar 24 horas, y esos son los halos que se forman, y ustedes tienen que medir con una reglita milimetrada o con un calibro que hay en los laboratorios. Se mide el halo, obviamente que tienen que medir de donde se pueda ver de un extremo al otro, y eso se compara con unas tablas, ¿ya? Sí, pues, doctora, pero antes de poner los halos, también tenemos que esterilizar primero las pinzas, meter Claro, al etanol y pasar por el flameado del mechero y después recién sacar los discos que son para no claro. tener... Cada vez que van a sacar un disco para colocar en las plaquitas, sí o sí se tiene que esterilizar la pinza. ¿Por qué? Porque accidentalmente uno puede topar el medio y ya se contamina, entonces van a contaminar todos sus discos que vienen en esos tubitos, los pueden contaminar, entonces siempre se esteriliza, se enfría y recién se saca el antibiótico. Ahora, cuando el antibiótico a veces accidentalmente a uno se le suelta de la pinza y no cae en el puntito que nosotros creíamos que caía, ni modo, donde cayó, ahí lo dejan, ya no lo vuelven a alzar. ¿Por qué? Porque cuando una vez ya tiene contacto el antibiótico con el medio, ya entra en reacción, entonces no se recoge, más bien se lo presiona que quede bien en ese sitio donde cayó. Y ya tienen que volver a hacer distribución de los otros para que no queden juntos, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poquito de lo que hablaron ayer sus compañeros. En su diapositiva de ellos lo voy a hacer. Esto, ¿qué es el antibiograma? Yo les preguntaba ayer a sus compañeros, ¿cuál es el fin de hacer un antibiograma? En sí, todo el fin de hacer el cultivo que nosotros hacemos en microbiología es llegar a esto, hacer el antibiograma. Eso es lo importante de lo que nosotros hacemos, de identificar una bacteria. Esto es lo importante, hacer el antibiograma. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer nosotros antibiograma? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué nos interesa? Porque de esa forma nosotros podemos saber ese microorganismo que está causando la infección en nosotros, con qué lo vamos a atacar, a qué medicamento es sensible, con cuál lo vamos a poder matar para que ya no nos cause la enfermedad. Es decir, cómo reacciona el microorganismo frente a ese antibiótico. Eso es el objetivo de hacer este antibiograma. Y al final es el objetivo de todo lo que nosotros hacemos, porque tenemos que llegar a este punto para darle el resultado al médico y que él dé un tratamiento efectivo para ese paciente. Ahora, habían 2 métodos, como explicaron sus compañeros, que es método de dilución y método de difusión. El de dilución es en un medio líquido
no lo hacemos en el laboratorio porque es bastante moroso. Para hacer un antibiótico, para ver cuál es su sensibilidad o su resistencia de este microorganismo a ese antibiótico, podemos necesitar para un solo antibiótico hasta 8 tubos. Imagínense, mira que hay 2, 4, 6, 7, 7 por 8, 56 tubos para solo un paciente. ¿Qué no tenemos en los laboratorios? Tiempo, pues se trabaja bajo presión, espacio, material, es mucho. Por eso esto generalmente queda para investigación, lugares donde hacen investigación. En las industrias farmacéuticas también los pueden utilizar ¿para qué? Para testear a qué dilución o a qué concentración del antibiótico puede matar al microorganismo. Este de difusión, obviamente se llama de difusión, ¿por qué? Porque colocamos el disco, que es como un papel impregnado con el antibiótico, y el antibiótico empieza a difundir sobre el medio, por eso es difusión. Hay dos métodos, Epsilon Test y Kirby-Bauer. Este es el método de Kirby-Bauer. Este es un método cualitativo. ¿Por qué? Porque no informamos cantidad, solo informamos si es sensible o resistente. Cualitativo. En cambio, este de dilución es cuantitativo porque sí informamos un valor. Este de Epsilon Test es cualitativo y cuantitativo. ¿Ya? Tiene los dos, cualitativo, cuantitativo. ¿Por qué? Aquí miren, está esto que les decía de los tubos. Esto es para un solo antibiótico. Por decir, ¿en qué casos pueden hacer esto las industrias farmacéuticas? Supongamos un ejemplo, así digamos. La penicilina antes le hacía bien al Staphylococcus aureus, un ejemplo, ¿no? Pero ahora vemos que hay mucha resistencia, entonces queremos ver en qué dilución o qué concentración le podemos aumentar tal vez esa penicilina para que pueda eliminar el microorganismo. Entonces en este tubo, en estos tubos colocamos una concentración, una dilución, mejor dicho, de la bacteria. Igual, la dilución de la bacteria es para todos los tubos la misma, por decir es 1 en 8, digamos, ¿no? La dilución, un ejemplo. Todas tienen 1 en 8. ¿Qué es lo que va aumentando aquí? La concentración del antibiótico. Aquí puede estar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 veces más la concentración del antibiótico. Y vemos, pues, ¿no? Hasta dónde, por decir aquí, seguimos viendo que está turbio, 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 entonces sigue creciendo la bacteria. Es decir, la bacteria sigue creciendo a esta concentración porque no enturbece el medio. Pero aquí ya vemos que ya no está turbio. Entonces quiere decir que a esta concentración del antibiótico, en este caso nuestro ejemplo que es la penicilina, mata al estafilococo. Entonces vemos nosotros si podemos a esa concentración darle a una persona o es mucha concentración, ¿no es cierto? Entonces para eso nos sirve esto. Por eso les digo, queda más para estudios de investigación que en laboratorio porque se ocupa bastante material, bastante tiempo y eso es lo que no hay en un laboratorio, al menos cuando entra bastante cantidad de muestra. Ahora, este es el Epsilon Test, que es cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, miren acá, esta tira es como los discos, solo que viene en forma de tira, y viene con unos valores. ¿Y nosotros dónde medimos? ¿Dónde se termina la hélice? La elipse. Ahí medimos cuánto marca la concentración. Es decir, como si estuviera el método de dilución y difusión juntos. Por eso es cualitativo, porque vemos si hay sensibilidad o resistencia y decimos cuánto, porque aquí viene marcado. Obviamente este es mucho más caro. Son pocos laboratorios los que lo hacen. Nosotros hacemos el de Kirby-Bauer, que es el más común. ¿Y cómo se hace esa técnica del antibiograma? Hay reglas que seguir para hacer un antibiograma. Para empezar, se hace para bacterias de crecimiento rápido, es decir, aquellas bacterias que crecen en 24 horas. Bacterias que crecen de lentas, 48, una semana, no se utiliza este método. ¿Ya? Es para bacterias de crecimiento rápido. Y no exigentes en nutrientes. Por decir que necesitemos agregarle, qué sé yo, otras sustancias más específicas, no. Bacterias de crecimiento rápido y no exigentes en cuanto a nutrientes. Para las enterobacterias se les puede hacer, a la gran mayoría se les hace el antibiograma. También para los estafilococos, estreptococos se les hace. Se puede hacer este método de antibiograma. Ahora,
El medio es el Mueller-Hinton. ¿Ya? Este es el medio. Eso es para hacer el antidiorama. Estandarizado a nivel internacional. Mueller-Hinton. Este Mueller-Hinton tiene que tener un espesor de 4 milímetros. ¿Qué es espesor? Por decir, acá está el medio en el agar. Nosotros, ¿no es cierto?, sobresale el agar. Esto de aquí tiene que ser 4 milímetros. No más ni menos. Ya dije, para las bacterias de crecimiento rápido, no exigente, el agar Mueller-Hinton, ¿no es cierto? La suspensión bacteriana. Aquí está la bacteria, creció, las colonias. Hacemos la suspensión, aquí está solución salina, el 0,9%, en 1 ml más o menos. Y esta suspensión tiene que equivaler a 1,5, ahí lo puedo hacer por 10 a la 8, unidades formadoras de colonias por ml. Esta dilución. ¿Cómo medimos esta dilución para saber que estamos con esta concentración? Hay dos métodos. Lo podemos medir en un espectrofotómetro, que es un equipito donde nosotros colocamos el tubo y medimos su absorbancia. Esa absorbancia tiene que medir entre 0,08 a 1. Si es mayor, es que está muy concentrado, entonces tenemos que diluir y le aumentamos más solución fisiológica. Si está menos, está muy diluida la suspensión, entonces sacamos otra colonia y la colocamos en el tubito y volvemos a medir. Esa es por medición. Y otra forma es por comparación. Hay una escala que se llama la escala de McFarland, que está formada por 10 tubos, en los cuales se hacen las suspensiones bacterianas, y nosotros comparamos con el tubo número 5 de esa escala. En un fondo negro vemos si la turbidez es similar. ¿Cuál es más exacta entre comparar y medir? Pues la medición, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerlas de esas dos formas y tiene que estar esta la concentración. Una vez está la concentración, nosotros agarramos un hisopo, introducimos en el tubo, lo movemos y luego vamos escurriendo el hisopo en las paredes del tubo. No que quede chorreando, sino que quede humedecido. Y en nuestra plaquita, hacemos la siembra masiva, como les dije, hacemos a este lado, masiva, le damos un giro, un poquito, y sembramos así, ya en nuestra mano lo giramos, ¿no es cierto? Y volvemos a sembrar. Eso para que vean que cómo lo vamos moviendo, digamos. Le volvemos a dar otro giro y sembramos otra vez toda la plaquita con el hisopo. No tiene que quedar espacio, ¿ya? Entonces, 3 veces hacemos la siembra. Dejamos 5 minutos, colocamos los discos de antibiótico, y lo vamos a hacer. Tiene que ser, por decir uno acá, dejando una distancia aproximada de unos 2 centímetros entre cada antibiótico. Dependiendo del tamaño de la caja, pueden entrar de 5 a 6 antibióticos. Y luego le damos a incubar 24 horas. Al día siguiente, después de la incubación, le informamos sensible, intermedio, resistente, como está acá. ¿Cómo hacemos sensible, intermedio, resistente? Ahorita, vamos a ver. Por decir, esta es nuestra caja, ¿no es cierto? Aquí colocamos nuestro antibiótico. Este es uno. Vamos a ver con 2. Ahora, la bacteria creció alrededor. Ahí creció la bacteria. La bacteria creció alrededor del disco. Aquí se formó un halo alrededor del disco. Entonces, ya no tenemos necesidad de medirlo si creció alrededor directamente, ¿no es cierto? Ponemos resistente. Es decir, esta es la amicacina, AMK. Y ponemos nuestra sensible, intermedio, resistente, así va el informe. La amicacina está resistente, entonces se va a este lado. Amicacina resistente. Supongamos que es la ciprofloxacina. Entonces, agarramos una reglita nosotros y medimos de acá a acá. Por decir, mide 25 milímetros, porque se mide en milímetros. Hay unas tablitas que son igual de uso internacional, que nos las provee el CLSI,
en las cuales vienen los halos, la lectura de los halos, y nosotros comparamos con esa tabla. Si ese halo, según la comparación de la tabla, dice que es sensible, porque por decir dice mayor a entre 22 y 26 se considera sensible. Entonces, este es 25, está insensible, ¿no es cierto? Entonces decimos que la cipro es sensible. Hay otros que pueden ver, por decir, el antibiótico, así, y ha formado un halo pequeño, no muy grande. Igual lo medimos, y por decir, dio 15 milímetros. Supongamos que es la cefotaxima. Nos vamos a comparar con las tablitas, y vemos que dice la ciprofloxacina, mejor dicho, la cefotaxima, es sensible mayor a 18, intermedia entre 14 y 17, y resistente menor a 14. Entonces, intermedia de 14 a 17, y esta midió 15, entonces está en intermedia la cefotaxima, ¿cierto? Y así vamos nosotros con cada uno de los antibióticos colocando si es sensible, intermedio o resistente. Haciendo obviamente con la comparación de esas tablas, ¿ya? Ustedes pueden entrar al internet y buscar tablas de antibióticos del CLSI. Ahí les van a salir y van a ver ustedes cómo vienen los halos sensibles, intermedios, resistentes, para que ustedes puedan observar. Y viene por bacterias, por microorganismos, ¿ya? Así están clasificados. Entonces, ya con eso nosotros cumplimos y le entregamos al médico. Y él va a ver cuál es la mejor opción de tratamiento para el paciente, dependiendo, obviamente, de cómo está, qué tiene, por qué vía se le puede dar el antibiótico, si sigue con vómito, si no está con vómito, se le va a dar intravenoso, si le va a dar por vía oral, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros le damos este resultado al médico para que él le dé el tratamiento antibiótico al paciente. Ahora, obviamente que los resistentes no le va a dar, pues, ¿no? Puede ser a veces que no sensibles, los antibióticos que estén aquí sean demasiado fuertes. Y todavía él tiene la opción de un intermedio. Entonces, a veces los médicos pueden dar el tratamiento que está como intermedio, pero ¿qué riesgo se corre cuando uno da este tipo de medicamentos que ya está como una resistencia? En intermedio, digamos, no está resistente ni sensible. Que se vuelva resistente. Que se vuelva resistente cuando el paciente está consumiendo el medicamento. Entonces, es decir, que ya durante el tratamiento haga resistencia. Entonces, ¿qué hacen a veces los médicos? Combinan dos medicamentos, dan un tratamiento combinado. Digamos, lo pueden dar con otro antibiótico que sea menos fuerte que los que cayeron en sensible. Entonces, esa es la forma como ya ellos van haciendo el tratamiento. Y ese es el objetivo del cual nosotros hacemos el antibiograma. ¿Ya? Eso sería la parte de antibiograma. Otra cosa antes que me olvide, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el antibiograma, uno tiene que ver también si la bacteria es gram positiva o si es gram negativa. Los antibióticos a veces no son los mismos para las gram positivas como para las gram negativas. Otra cosa importante que uno tiene que ver cuando va a colocar los discos también es qué es la muestra clínica. Por decir, si la muestra que ustedes hicieron el cultivo y aislaron el microorganismo era de una orina, pues hay que colocar medicamentos que se eliminan por vía renal, ¿no es cierto? Para que tengan mejor efecto. Otro punto es la edad del paciente. Hay ciertos antibióticos que no se colocan cuando, por decir, es un niño. Por decir, la tetraciclina en un antibiograma para un niño no se coloca, pero sí para un adulto. ¿Por qué? Porque en un niño generalmente les ocasiona que los dientecitos se le coloquen de un color amarillo. Entonces no se les da tetraciclina, no se coloca tetraciclina para un niño. Esos puntos también se tienen que tomar en cuenta cuando se hace el antibiograma. ¿Ya? Al momento, eso sí, hay de colocar los listos. Saber qué tipo de bacteria es, gram negativa, gram positiva, qué muestra clínica era para ver, colocar el antibiótico que se elimine mejor por esa vía, y la edad del paciente. Esos 3 puntos son importantes para colocar los discos en el antibiograma. Bueno, les voy a tomar la lista para Erika Aguirre. Presente, doctora. No les pregunté, ¿tienen alguna pregunta en el antibiograma? Antes de que siga con la lista.
¿Quedó claro? Sí, bueno. Laura Álvarez. Presente, doctora. Silvia Álvarez. Alejandra Barrera. Presente, doctora. Lilian Cardona. Ana Karen Cardoso. Presente, doctora. Zaida Chaca. Presente, doctora. Fabiola Choquechambi. Presente, doctora. María Cristina Choquetilca. Jenny Claure. Presente, doctora. Marlene Condori. Presente, doctora. Alondra Díaz. Presente, doctora. Jacqueline Escobar. Presente, doctora. Rubit Falón. Presente, doctora. Jesús Flores. Presente, doctora. Lidia García. Presente, doctora. Karen Huanca. Presente, doctora. Daniela Malvin. Patricia Menacho. Presente, doctora. Maite Molinedo. Presente, doctora. Mariana Montero. María Ortiz. Presente, doctora. Eime Peñaranda. Presente, doctora. Melissa Rebollo. Presente, doctora. Micaela Rivera. Presente, doctora. Andrea Rivera. Presente, doctora. Kimberly Romero. Presente, doctora. Gonzalo Solís. Presente, doctora. Andrea Terán. Nayeli Toledo. Presente, doctora. Calixto. Presente, doctora. Lisbeth Vargas. Presente, doctora. Aida Velázquez. Presente, doctora. Carlos Eduardo Velázquez. Araceli Villalba. Presente, doctora. Vanessa Vilca. Presente, doctora. Vivian Yampara. Presente, doctora. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Yo les voy a pasar la unidad. Doctora, ¿Sí? se me fue el internet por un momento, no dije presente. María Cristina. Choquetiglia, sí. Ya. Doctora, de mí igual. Mariana Montero. Mariana Montero. Ya. ¿Alguien más? Doctora, disculpe, al final dijo unos 3 aspectos, no alcancé a escribir el último, doctora, ¿lo podía Ya, repetir, yo les por favor? decía que al momento de que ustedes colocan los discos de antibióticos en la caja, tienen que ver 3 cosas importantes. Primero, ¿qué bacteria es? Si es gram negativa o si es gram positiva, ¿no es cierto? El tipo de muestra clínica, si es una orina, si es unas heces fecales. ¿Por qué? Porque tienen que colocar también los antibióticos que se eliminen mejor por esa vía, para que lleguen a ese sitio donde está causando la infección la bacteria. Y tercero, la edad del paciente. Hay antibióticos, les decía yo, que no se colocan para niños, pero sí se pueden utilizar en adultos. Entonces, bueno, saber también qué edad tiene el paciente que es dueño de esa muestra clínica que nosotros hemos hecho el cultivo y vamos a hacer el antibiograma. Ya, doctora, gracias. Ya. Doctora, una preguntita más. ¿Qué temas van a entrar en este segundo Hasta esta unidad va a entrar. Lo que avancemos ya mañana ya no entra. hasta el número 12? Sería, hoy estamos avanzando la 14, ¿no ves?
14, doctora. Sí, 14. ajá, hasta Ah, esta sí, unidad. 14. Ujú. ¿Y las siguientes van a ser solo para el final ya? No, en el final van a entrar otras más porque ya es el examen final con todo, ¿ves? Les voy a escoger, sí, para que no les entre todo, para que no estudien tanto, ya les voy a dar temas escogidos. Pero obviamente que los que terminemos hasta ese día van a entrar más unos cuantos de los que hemos entrado en primero y segundo parcial, ¿ya? Entonces, No para se que olviden que también en el examen entra lo que exponen sus compañeros, ya, por eso es que Sí. les paso las diapositivas. Y también de las exposiciones hasta el de hoy día o el de Hasta lo mañana. de hoy día, hasta lo de hoy. Ya lo que expongan mañana ya no, ¿ya? Hasta lo de hoy. Todo el examen hasta lo que avancemos hoy día, lo que hemos avanzado hoy día, ¿ya? Doctora, una consulta. ¿Cuándo nos va a dar la nota del primer parcial? Se los voy a dar en el laboratorio para que ahí lo vean y lo revisen, Ya, doctora, gracias. ¿ya? Para que ahí lo puedan revisar y ahí vean su examen, Ya, doctora, muchas gracias. ¿ya? Nos vemos entonces, se cuidan, hasta mañana. Doctora, Hasta una mañana. pregunta. ¿Sí? Mañana, La doctora. unidad de hoy lo va a subir hoy día a Classroom. Sí, ahorita lo voy a subir antes de irme porque ya en la universidad no me da la señal. Ya, No doctora, quiere subir. gracias. Ya. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.